el mejor lugar que hemos asignado. Y nunca se le olvide que entre decidir venir a la iglesia y estar en otro lugar, el mejor lugar es este. Amén. Ahora sí, mi hermano, póngase en pie. Vamos a leer. Vamos a ir al libro de Josué. Josué es el primer libro histórico. Está después de Deuteronomios, un versículo muy conocido. Antes de darle la cita, le quiero hacer recordar algo que ya tal vez en alguna ocasión me ha oído mencionar. No vaya a permitir que ningún inconveniente le quite el interés a la palabra, porque muchas veces cuando el versículo es repetido, nosotros, ya lo escuché, y perdemos la bendición. Así es que no se me vaya a distraer, que una palabra o una frase que el Señor traiga a través de este siervo inútil va a ser de bendición y va a ser la diferencia de ahora en adelante en su vida. Josué capítulo 1 versículo 8. Josué capítulo 1 versículo 8. Ahí vamos a estar meditando. Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, lo leemos todos juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos lo pueden de memoria? Amén. Vamos a leer otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, por el privilegio, por el tiempo, por la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa. Y te queremos dar gracias también, Señor, porque si estamos en pie y estamos hasta este día es porque a través de tu palabra nosotros hemos podido conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias te damos también porque tu palabra dice que no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual, Señor, tú la enviaste. Y en esta noche queremos que tú hables a nuestro corazón. Queremos darle gracias al Espíritu Santo por usar esta palabra para exhortarnos, para edificarnos y para consolarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mi hermano. El título de esta meditación que quiero hacer referencia en esta noche, mi hermano, se llama Todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Puede repetir conmigo? Todo te saldrá bien. Otra vez. Todo te saldrá bien. Nuestra mente, hermanos, comienza a trabajar desde el momento que comienza a escuchar una frase, un ruido o un movimiento, lo que sea. El título en realidad pues suena así como para muchos, tal vez lo pueden tomar con una seguridad de decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en esta vida todo me va a salir bien? Si hay momentos en lugar de reír, me pongo a llorar. Van a haber momentos en la vida que en lugar de sernos de satisfacción nos van a causar insatisfacción. Pero a la luz de la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta en qué momento y bajo qué condiciones la palabra nos garantiza que todo nos va a salir bien. Amén. Amén. Así que lo que a nosotros nos compete es seguir esas instrucciones, tratar de hacer nuestro esfuerzo y ser muy valientes ante aquellas situaciones, hermanos, que al parecer nuestra vida como que no marcha bien en esos momentos. Yo me acuerdo que tenía 17, 18 años cuando, sí, hágale fuerte porque sí, ya hace muchos años. Aunque no parezco, hermano, unos dicen que me veo como 19, pero no sé. Entonces, tenía 17 años cuando estaba
en un fin, era un diciembre, creo que 31 era, y encendí la radio y estaba predicando un pastor muy respetado del área en Morazán, El Salvador, y comenzó a hablar de lo que era este libro. Y hubo una frase que a mí me llamó mucho la atención, y él dijo: si usted se propone y quiere leer la Biblia en un año, lo puede lograr. Si usted lee, dijo, 3 capítulos entre lo que es lunes a viernes, y durante el fin de semana, sábado y domingo, lee 4, dijo, cuando termine el año, usted ha leído la Biblia por primera vez. Y esa frase fue tan específica, fue el mensaje que yo recibí para mi vida. Porque una de las preguntas que usted se va a encontrar siempre con la gente es: ¿y por qué es que hay tantas religiones? ¿Por qué unos guardan el sábado? ¿Por qué otros no? ¿Por qué hay gente que venera las imágenes y hay otros que no? ¿Por qué hay unos que creen que solo hay un Dios y hay otros que creen en muchos dioses? Esa pregunta usted siempre la va a enfrentar. Ayer ni más ni menos estábamos en el Griffith Park y me fui con el hermano Antonio a unas bancas ahí a repartir tratados y a hablar del mensaje de salvación. Y nos acercamos a un americano y le digo yo: ¿cómo estás? Y me dice: estoy bien. Nos dieran la oportunidad, le dije, de poderte presentar y darte las mejores noticias que tú pudieras recibir en este día. Y él me dice: yo, me dice, no creo en nada. Oh, qué bueno, le digo. Yo solo creo, me dijo, en la ciencia. Yo también, le dije, yo creo también en la ciencia. Y después me dice: también creo en la evolución. Yo también creo en la evolución, le digo. Pero la gran pregunta, me dijo, ¿cuál es? Le digo. Que dicen que Dios existe, me dijo. Ok, esa es la gran pregunta que yo quisiera, le digo, dejártela de reto para que la puedas investigar en este año que viene. Y me dice: sería bueno. Ok, le digo, veo que está muy ocupado, te voy a dejar unos versículos en los cuales tú puedes agarrarlo como introducción para poder descubrir si realmente ese Dios existe. Y luego nos dirigimos a otra banca. Nos dijeron los que estaban ahí: no, nosotros ya somos cristianos, hemos creído en Jesucristo. Ok, qué bueno, le dijimos nosotros, y fuimos a la tercera. Entonces, ahí en esa tercera banca nos encontramos con un señor que se llamaba Luis, y él nos hizo énfasis en esa pregunta de que por qué habían tantas religiones. Entonces, pues hay muchas preguntas. Puede ser por interpretaciones, que no se interpreta muy bien lo que es la palabra del Señor, porque no hay un acuerdo muchas veces a seguir las reglas de un líder, etcétera, etcétera. Pero mi hermano, nosotros sabemos que a la luz de esta palabra hay un solo Dios. Y si nosotros observamos el medio ambiente, la situación que nos rodea, podemos encontrar a la luz de la palabra que ese Dios se ha manifestado a cada uno de nosotros. Así que si hay alguien esta noche que no sabe por qué vino, lo trajeron invitado, déjeme decirle una cosa: que el que le dijo que viniera o la que le dijo que viniera solo fue mensajera o mensajero de parte de Dios, porque Dios quiere que su palabra sea una realidad en su vida. Entonces la pregunta es: si realmente usted o su servidor o nosotros queremos que todo nos salga bien, ¿qué tenemos que hacer con este libro? Fíjese que ese versículo que hemos leído, que es Josué 1:8, es un versículo muy conocido dentro de lo que es el ambiente cristiano, y comienza así, mire: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
Nunca. Y nunca, dicen por ahí, es nunca. Aquí, si usted comienza a leer la introducción de este libro, se da cuenta de que el líder que venía dirigiendo a los israelitas ya había muerto. Entonces Dios se dirige a Josué y le dice: levántate y pasa este Jordán. Josué era el ayudante de Moisés. Si Moisés caminaba, allí iba Josué con él. Si se paraba, también se paraba Josué. Pero llama mucho la atención que dice: levántate, porque tú pasarás este Jordán y tienes que repartir la tierra que yo les he prometido. Entonces la pregunta, hermanos, de aplicación en esta noche es: ¿será que nuestra actitud hacia la vida, hacia seguir caminando, se ha quedado pasiva? Y el Señor, a través de esta porción bíblica, nos está queriendo decir: levantémonos, porque estamos que a 3 horas 15 minutos para que se acabe el 2012. Ya en 3 horas 15 minutos es 2013. Hay un reto personal para cada uno de nosotros. Amén. Los que somos padres tenemos muchos retos de familia: relación de pareja, educación a nuestros hijos. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer algo. Porque el problema, muchas veces pensamos que una vez que venimos a ser cristianos tenemos que quedarnos parados. Estamos muy equivocados. Si Dios le dice a Josué: levántate, porque tú vas a repartir esta tierra, o vas a cruzar el Jordán, le estaba diciendo: no se te olvide que tienes una responsabilidad personal y una responsabilidad en grupo. Evalúe, examine, hermano, porque usted sabe que el tiempo de una meditación de 35 o 40 minutos no es mucho tiempo, pero por lo menos le va a dar una idea. Yo no sé qué usted está pensando. Dice: bueno, 2013, como comienza con frío, a lo mejor me voy a comprar dos cobijas o 2 sábanas más para dormir más. O puede ser de que pienses: no, tengo que buscarme un buen suéter porque tengo que levantarme temprano y el frío va a estar fuerte y tengo que ir a hacer algo. ¿Qué usted y yo estamos haciendo en este momento, hermanos, que no nos permite avanzar en la vida? Porque acuérdese que mientras Jesucristo nos viene, nosotros tenemos responsabilidades aquí en la tierra. Por ejemplo, yo quiero que mis hijos se gradúen de la universidad. Y aparte de eso, quiero que aprendan a tener una relación muy personal con Dios. Porque una persona que respeta, que ama a Dios y que lo quiere agradar paso a paso, hermano, y se prepara educativamente, para mí es una persona completa. Y por un motivo o por otro, Dios nos permitió estar en este país. Y yo le quiero recordar algo: mientras China no despunte un poquito más, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia a nivel del mundo. Y Dios le permitió a usted y a mí estar aquí por alguna razón, por algún motivo. Y aquí usted y yo tenemos que prepararnos en los dos ámbitos. Me decía este mismo señor Luis, hablando acerca de lo que es congregación, de congregación, me decía: yo no estoy de acuerdo, me decía, ¿por qué ir tanto a la iglesia? Es que no es necesario, me dice. Yo tengo un hermano que es pastor y me dice lo mismo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar preparados, hermanos, para dar una respuesta bíblica. Y le digo: mire, señor, disculpe, pero hay situaciones en la vida o patrones de comportamiento del cristiano que no los va a poner usted ni los va a poner yo, no los va a poner un pastor, los pone el libro de la ley. El que le estaba diciendo Jehová a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y dice, le digo, me lo llevé primero por el área de razonamiento. Es como que usted me diga a mí que porque yo trabajo, le digo 40 horas a la semana. Yo le voy a responder fácilmente y le voy a decir: porque tengo una necesidad material, tengo que ir a trabajar. Entonces, ¿por qué el cristiano se congrega? ¿Por qué el cristiano nunca se va a apartar del libro de la ley? Porque también es una necesidad espiritual.
y de tener una relación personal día a día con Dios. Amén. Entonces, es por eso, mi hermano, que Josué 1:8 nos dice ahora en día, y ahora Josué ya no está. El pueblo de Dios sabemos que somos nosotros, porque hemos sido comprados con precio de sangre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi pregunta es esa, hermana: ¿dónde tiene usted su Biblia? ¿Cuál es la prioridad en el orden de lecturas de libros que usted tiene? Porque si usted está estudiando, tiene que leer mucho para sacar buenas notas y para honrar a Dios a través de eso. Pero ¿dónde está el libro de la ley, que es la palabra del Señor? ¿En qué orden de prioridades lo tiene? ¿Lo lee todos los días o lo lee de vez en cuando? ¿Qué debemos de hacer, hermanos, con la palabra de Dios? Enfoquémonos solo en este versículo. Usted, yo sé que va a tener muchas inquietudes o preguntas. Busque cualquier inquietud o pregunta haciendo uso de esa palabra. A lo mejor usted dice duda, fe, váyase a algo que se llama concordancia y busque algún listado de versículos, que ahí va a encontrar muchas respuestas. Pero basado en Josué 1:8, nos podemos contestar una pregunta en esta noche de ¿qué debo hacer yo con la palabra de Dios? O sea, con este libro. Esa es la pregunta que yo le hago en esta noche, que Dios nos hace. ¿Qué debo hacer con la palabra de Dios? Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y ahí va el primer paso que tenemos que hacer, mire. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es lo que debo hacer con la palabra de Dios? Meditar continuamente en la palabra de Dios. Ahí hay una palabra clave, hermanos. Hay un verbo que es meditar. Y yo encontré por ahí en el diccionario que meditar es una acción de pensar con profundidad y con seriedad acerca de algo. Oiga bien el concepto ahí: meditar, acción de pensar con profundidad y con seriedad acerca de algo. Si nosotros, hermanos, tomamos en cuenta a Dios a través de este libro, al final usted se va a dar cuenta que el mismo versículo nos dice que todo te saldrá bien. Meditar, dice, es la acción de pensar con profundidad y con seriedad acerca de algo. Yo le voy a dar solamente 2 ejemplos, 3. Si usted está pensando formar una familia, en el caso de los que son solteros, en el caso de los que somos casados, si queremos tener una familia que funcione dentro de los límites normales, tenemos que tomar en cuenta que dice este libro para que la familia funcione. Que los jóvenes o los adultos, más que todo, pero creo que son los jóvenes, usted va a escuchar comentarios no bíblicos que dicen: yo no creo en el matrimonio. Está bien, hermano, que lo diga un inconverso, pero que lo diga un cristiano, como que no es creíble. ¿Por qué? Porque la familia es una idea, es una invención de Dios, del Creador. No es un invento del ser humano. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Ahí en Génesis. Después de que Dios crea a Adán, dice, y lo ve solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces, si nosotros queremos formar una familia que funcione, que se establezca, que pueda caminar, tenemos que meditar en esas porciones bíblicas que están en este libro de la ley para que todo nos salga bien. Amén. ¿Qué otra área, mi hermano? En el área de la preparación educativa. Muchas personas tienen por allá afuera, piensan que el cristianismo es algo aburrido, que el cristianismo viene para
matarle los sueños o para impedirle que prospere en ningún momento. Proverbios es el libro que idealmente dicen que todo buen bautista lee un capítulo diario, aparte de otros que tiene que leer. Y en Proverbios usted se va a dar cuenta que hay un versículo que dice que el alma sin ciencia no es buena. ¿Y dónde adquiere ciencia, dónde adquiere conocimiento el ser humano? A través de la educación. Entonces, nos contestamos una pregunta, ¿verdad? ¿Querrá Dios, que es todopoderoso, que lo sabe todo? Uno de sus atributos es omnisciente. Eso quiere decir que lo sabe todo. ¿Querrá Dios que sus hijos, que nosotros, en una generación brillante, seamos ignorantes? Jamás. Jamás de los jamases. Si el apóstol Pablo llegó a decir allá más adelante, en la primera carta de Corintios, que nosotros tenemos la mente de Cristo, Él no quiere que nosotros, como hijos suyos, vayamos a hacer el ridículo en medio de una generación brillante. Entonces, hermanos, si nosotros meditamos en esta palabra, cómo salir adelante, miren, en el área educativa nosotros tenemos un reto, el idioma inglés. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, arriba de 25 años, no nacimos acá. Hemos tenido ese reto de venir, comenzar a estudiar el idioma y seguir estudiando algo más. Pero ¿cuántas veces nosotros comenzamos las clases y nos quedamos a media? Nunca se apartará, dice, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y la palabra de Dios tiene eso para nosotros, mi hermano. Es un reto. A lo mejor usted dice, no, hermano, que a mí no se me queda. Déjeme decirle, mi hermano, que la educación, la formación de una familia, la formación del carácter de un hijo, el funcionamiento de un hogar requiere tiempo, pero también requiere instrucciones. Y allá afuera usted no las va a encontrar. Las novelas, pues, entretienen, divierten, se sonríe, pero eso es mentira, eso no es la realidad de la vida. Esa no es la realidad del funcionamiento matrimonial. La realidad es cuando ya están cara a cara. Amén. Entonces, mi hermano, en el área educativa la Biblia tiene mucho instructivo, y si nosotros meditamos en ella nos vamos a encontrar en eso. Y me acuerdo que las primeras veces que yo vine acá y oía gente hablando inglés, se me era incómodo y decía yo, ¿qué dirán? Si usted no domina bien el idioma en este país, o por lo menos lo básico, hay muchas veces que usted se va a sentir incómodo donde vaya. Si va a un lugar, digamos, de trabajo donde hablan inglés, usted va a querer qué dice. O si va ahí por el shopping center, o está en la calle o algo por el estilo. Entonces, hermano, es un reto para usted, es un reto para mí, para poder, si ese es su caso. Una de las cosas que nosotros promovemos aquí en la iglesia es, hermano, que si Dios no ha venido, nuestra generación tiene que estar educada en los niveles superiores mejores. Estamos hablando mínimo universidad. Pero usted tiene que cambiar la mentalidad muchas veces. Porque muchas veces cuando abrimos este libro y lo malinterpretamos, pensamos de que Dios viene para que nosotros nos estanquemos. De ninguna manera. Es para seguir adelante. Fíjese que al hacer cuenta en la educación de nuestros hijos, si nosotros nos empeñamos, hacemos el esfuerzo por ello, alrededor de 23, 24 años, ellos ya tienen la capacidad de poder haber obtenido un título universitario. Y ese es el reto de nosotros, hermanos. Por eso les digo, trabajamos las dos cosas. Les dije a un principio que una persona con una relación muy personal, que conozca a Dios en todas las áreas y se prepara, es una persona completa. Todos los acontecimientos, hermanos, que se vienen dando, de esa masacre de esos 20 niños allá en Conérico y otras, pues, crímenes que hay, ¿sabe usted? Es el resultado de que gobernantes desde la década de los 60 retiraron lo que es el libro de
de lectura de las escuelas la Biblia. Y en realidad, hermanos, al analizar eso, fíjense que no es responsabilidad del gobierno enseñar los principios de fe a los hijos. Es responsabilidad de uno de padre. Si usted va a leer el libro de Deuteronomio capítulo 8, allí dice, cuando Dios habla con Moisés, y le dice, estas instrucciones se las enseñarás a tus hijos cuando te levantes, cuando entres, cuando salgas. Las escribirás, le dice, en los postes de tu casa. Y yo digo, ¿por qué tanta insistencia? ¿Sabe por qué, hermanos, he llegado a comprender eso? Porque lo que es bueno se olvida fácilmente. Y por eso yo le doy un reto en esta noche. Copie este versículo, Josué 1:8, y póngalo por ahí enfrente, no sé si en su refrigeradora, donde lo puede ver más constantemente, o a la par ahí del televisor, o a la salida de la puerta. ¿Por qué, mi hermano? Porque la responsabilidad educativa en el área espiritual de nuestros hijos es de uno de padre. En esa área con mi esposa pues estamos trabajando muy bien. Ella se ha dedicado a enseñar versículos clave a William, que ya tiene 6 años, y gracias a Dios, a pesar de que habla más inglés que español, ya se lo comienza a memorizar. ¿Y sabe qué se me viene a mí a la memoria? Aquellos versículos que en mi vida de joven o mi vida de cristiana han hecho eco, como por ejemplo este es uno. Este es uno de los versículos que yo me aprendí por ahí por los 18, 17 años. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos de meditar en este libro. ¿Cómo va a funcionar mi familia? ¿Cómo voy a preparar en el área educativa, tanto en el área secular como en el área espiritual a mis hijos? ¿Por qué mi hogar no está funcionando bien en la comunicación, en el respeto, en esto, etcétera, etcétera? Búsquelo. Medite en ello, y acuérdese que meditar es la acción de pensar con profundidad y con seriedad acerca de algo. Agarre unos 15 minutos, unos 20 minutos en el día, apártese a solas, mi hermano, y lea. Si hay algunas palabras ahí que no les encuentre sonido, acérquese a alguien o búsquese un buen diccionario para que pueda salir adelante. En la relación personal con Dios, ¿cuál debe ser? Acuérdese que usted va a escuchar y ha escuchado en la iglesia que el cristianismo es un estilo de vida que involucra una relación personal entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. ¿Y para qué cree que Dios dio a su Hijo? Para salvarnos a nosotros. Y una vez salvos, para que nosotros podamos tener una relación personal con Él en cualquier momento. Hay 2 versículos bíblicos, no sé si van a aparecer allí, pero uno es San Marcos capítulo 3:14. Hay una frase que dice que cuando Jesús llamó a los discípulos, los llamó para que estuviesen con Él. Oiga bien, esa frase es clave. A usted y a mí, aparte de compartir el evangelio, Él nos ha llamado para que estemos con Él. Y la pregunta es, bueno, ¿y en qué momento estoy yo con Él? Debe ser las 24 horas del día. Y una forma más íntima o más cercana, cuando abrimos este libro y cuando elevamos nuestras oraciones a Dios. Y la situación esa, hermano, es que se nota. La gente lo nota. Y saben, no los cristianos, los inconversos lo notan. ¿Por qué? Porque si usted se va de Marcos capítulo 3, versículo 14, a Hechos capítulo 4, versículo 13, se va a encontrar que cuando Pedro y Juan predicaban en el pórtico de Salomón, dice que los inconversos, la gente que no era cristiana, notaban, dice que a pesar que no tenían educación, que carecían de buenas palabras para explicarse, veían la elocuencia, el ánimo con que compartían la palabra de Dios. Y dice esto al final ahí en ese versículo de Hechos 4:13, que le reconocían que habían estado con Jesús. A mí me llama mucho la atención, porque acuérdese que Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Si el mundo no cree en la familia, tiene razón de no creer.
Pero nosotros tenemos la responsabilidad, mi hermano, que nuestra familia funcione. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo. La gente lo va a notar si realmente hay una relación personal entre mi vida y Dios. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta o a mejorar esa condición, mi hermano? Cada vez que meditamos en la palabra. Y como le digo, yo solo le he dado una introducción. Cómo usted y yo podemos manejar lo que es esta parte de la meditación de la palabra en el área de la familia, en el área educativa, en el área de la relación personal con Dios, pero también la puede utilizar en el área económica, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer con la palabra de Dios? Número 1, debemos de meditar en ella. Número 2, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? Miren, seguimos ahí en el versículo, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, hablando en el libro de la ley, hablando de la Biblia, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Qué debo hacer con este libro negro, pasta, café o lo que sea? Tengo que guardarlo. ¿Y qué implica eso, hermanos, de guardar? Memorizarlo. Que muchas veces en los momentos difíciles, en esa preocupación, en esa desesperación, no vamos a andar la Biblia a lo mejor, pero sí la vamos a andar guardada en nuestra memoria. Para que guardes, dice. Guardar, hermano, es tener algo sin regresarlo a aquella persona que lo tuvo anteriormente. Usted sabe que en el mundo secular hay personas que se encargan de guardar objetos antiguos. Hay personas que guardan monedas, guardan carros viejos, joyas, ¿cómo se llama? Fotografías, etcétera, etcétera. Y está bien, es un hábito. Aparte de todas esas cosas, el cristiano tiene la responsabilidad, hermano, de guardar la palabra de Dios, de memorizarla. Dice el Salmo 119:11. El salmista decía ahí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hace la diferencia a la hora de que un joven hermano entra a una escuela? Porque allí no, los que van a dar clases no son pastores, son personas que dicen que Dios no existe. ¿Cómo nuestros jóvenes van a subsistir o van a lograr mantener la fe en alto? Guardando la palabra de Dios en sus corazones. Un consejo para esos jóvenes que están en la universidad o que van para allá: cuando usted comience a oír aquellos comentarios que van en contra de lo que es la existencia de Dios, no se moleste, aprenda de los conceptos para la hora de contestar el examen. No se ponga a discutir con ellos, porque ellos no entienden esto. Y mientras Jesucristo no entre en el corazón de una persona, es por gusto ponerse a discutir. Amén. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? Tenemos que guardarla en nuestro corazón. Y para eso, mis hermanos, tenemos que aprender a memorizarla. Amén. Proverbios 1:9 dice, o 1:8, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y ese temor, hermano, no es tenerle miedo, sino tenerle respeto, obedecer lo que Él indica. Y lo último, mi hermano, que 3 cosas que quería meditar en esta noche es que qué debe hacer con la palabra de Dios, es practicarla día a día, las instrucciones. Mira, ahí al final dice, para que guardes y hagas, ahí está, hacer, conforme a todo lo que en él está escrito. Humanamente uno dice, no, yo no puedo cumplir eso, lo que todos los inconversos dicen. No, me decía don Luis ayer, yo no puedo, me dice, necesito arreglar unas cosas. El mismo comentario que usted va a escuchar de todo el mundo. Y déjeme decirle algo, que a la hora de compartir el evangelio nosotros tenemos que hacer ese énfasis, que sin la ayuda de Jesucristo nunca va a poder arreglar la vida a un ser humano, porque Él lo dijo categóricamente, separados de mí nada podéis hacer. Así que todas aquellas personas con las que compartamos, tenemos que decirle que si quiere arreglar sus problemas de vida, necesita con urgencia recibir a Jesucristo en su corazón, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
Y hermano, pues, la Biblia, usted sabe, habla de cientos de cosas que como cristianos tenemos que hacer. Una de tantas, dice que nosotros debemos de procurar vivir en paz en cuanto dependa de nosotros con toda la gente. Y usted al nomás salir va a haber gente que le va a caer mal o alguna expresión que diga no le va a gustar, pero dice que con nosotros como cristianos, la practicidad de esta palabra, en cuanto dependa de nosotros, debemos de vivir en paz con los demás. ¿Qué otra cosa, hermanos, tenemos que hacer? Practicar el perdón. En el Padre Nuestro está, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos. Eso es poner la palabra de Dios, hermanos, en práctica. Muchas veces, cuando nosotros queremos actuar como nosotros queremos, la palabra de Dios entra en conflicto con nosotros. Pero si nosotros queremos resultados que Dios ha planeado, tenemos que seguir las instrucciones. La semana pasada tenía problemas la computadora, la de mesa, y me dice mi esposa, estaba preparando la clase de escuela dominical, y me dice, fíjate que no pude hacer prinado al papel. Y le digo yo, lee las indicaciones. Y pues, quizás no le puso atención en la carrera, y ahora lo que estaba haciéndole prinado a estas notas, vi yo que decía fuera de línea. Chequeé la conexión, cabal, me fui a buscar y estaba desconectada, la conecté y hice prinado. Entonces lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. ¿Por qué muchas veces no estamos obteniendo los resultados que queremos? Chequee su relación con Dios. Chequee su relación si usted está siguiendo los lineamientos de lo que la palabra del Señor dice. Hermano, muchas veces estar sentado allí es bien difícil, porque cuando aquí se está exponiendo la palabra del Señor y uno no quiere seguir esas instrucciones, las críticas son para uno. Pero ¿sabe qué? Yo aprendí una cosa, que la responsabilidad a la hora de preparar el mensaje es decir lo que aquí está. Si yo no lo estoy cumpliendo en ese momento, tengo el reto de agarrar esas palabras y seguir adelante. Pero aquí dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Qué más habla, hermanos? De un cambio de nuestra vida. Yo le voy a dejar esta cita para que usted la pueda meditar el día de 1 de enero del 2003, o sea, en unas horas, en Colosenses capítulo 3. Y ahí busca lo que es la vida nueva y la vida antigua. Y al principio, en el versículo 9, el versículo 5 de Colosenses 3 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí le va a dar una lista, ahí lo busca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta palabra, mis hermanos? 3 cosas hemos hablado de acuerdo a este versículo. 1, meditarla. 2, guardarla. Y 3, ponerla en práctica. No lo digo yo, mi hermano, aquí lo dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y cuál va a ser, hermanos, en un minuto más? El beneficio de meditar en la palabra, de guardarla y de ponerla en práctica. Terminemos el versículo, dice. Porque entonces, oiga bien, esto es clave, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 2 cosas hay allí, ¿verdad? Habla de prosperidad, tanto espiritual como prosperidad material, hermano, porque el ser humano es alma, es cuerpo y es espíritu. Tiene necesidades espirituales y tiene necesidades materiales. ¿Cuántos escucharon el mensaje del pastor general ahora en la tarde? ¿Cuántos lo escucharon? Él dijo esto, mire, que tus logros no se apaguen la sed de triunfar en la vida. Pero no se olvide, hermano, que para que nosotros podamos tener un éxito completo en esta vida, tenemos que meditar, tenemos que guardar y tenemos que poner en práctica lo que aquí dice. Porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él también dijo, el pastor general dijo, en este año, dijo, Dios quiere que alcances metas. Póngase sus metas, hermano, para mañana, para la otra semana, para el siguiente mes, para todo el año. Dios quiere, hermano, que nosotros alcancemos metas. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque Jesucristo dijo que el ladrón venía para robar, para matar y para destruir, pero Él dijo que había venido para dar vida y vida en abundancia. Mire qué bendición que nosotros estamos en la casa del Señor. Usted va a terminar este año sobrio.
Pero hay mucha gente que va a terminar este año desorientada. Tienen una necesidad de parte de Dios, tenemos una responsabilidad con ellos de ir a ganarlo. Pero usted y yo tenemos una gran ventaja. Para yo concluir, hermanos, en esta meditación, haciendo uso de Josué 1:8, que si nosotros meditamos en la palabra de Dios, la vamos a poder guardar. Y si guardamos la palabra de Dios, la vamos a poder poner en práctica. Y como resultado, vamos a obtener lo que aquí dice: mi caminar, su caminar en la vida será prosperado, porque Dios así lo ha dicho, y Él lo confirma, que todo nos saldrá bien. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, porque tenemos el privilegio, Señor, de abrir tu palabra. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood en el 854 North Western Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. De Jesús, que este nuevo año